Buenas noches, mi nombre es Naudi López, soy estudiante de la Universidad Fermín Toro Barquisimeto. En este momento les voy a hacer una presentación sobre lo que son las transmisiones flexibles. Esto es la materia de elementos de máquinas 2 con el profesor ingeniero Luis Rodríguez. Cuando hablamos de las transmisiones flexibles hay que nombrar las cadenas, que estas son, está dentro de las transmisiones mecánicas con enlace flexible entre el elemento motriz y la máquina movida que se encuentra en la transmisión por cadena. Que trabajan de una forma muy eficiente con una velocidad angular. Es imprescindible decir que cuando este tipo de cadenas trabajan con cargas muy elevadas y a muy altas velocidades, se utilizan o se les pone una serie de carcasas, un tipo de carcasa en las cuales así la protege y en las cuales las cadenas van a ser lubricadas por inmersión o con surtidores de aceite. Cuando hablamos de este tipo de transmisiones flexibles, que son las cadenas, ellas tienen una serie de ventajas con respecto a las correas. Estas son que las dimensiones exteriores son menores, no hay ausencia de deslizamiento o no hay ese riesgo, su rendimiento es muy elevado y posee una pequeña magnitud de carga sobre los árboles y la posibilidad de cambiar a la hora de algún tipo de daño es muy fácil o sacarlo de su elemento flexible. Así como tiene ventajas, también tiene desventajas. Entre una de estas desventajas puede ser que suelen ser muy ruidosas, requieren de una lubricación muy precisa y adecuada, presentan con irregularidad en su movimiento de funcionamiento de la transmisión y requiere de una precisa alineación a la hora del montaje y requiere de un mantenimiento muy minucioso. Este tipo de cadenas se clasifican o se dividen en tres grupos. Entre estos tenemos las cadenas de carga. Estas cadenas de carga son muy empleadas o son las empleadas para suspender, elevar y bajar cargas muy elevadas. Usualmente son usadas por máquinas elevadoras. Y trabaja a muy bajas velocidades. Tenemos que decir también que sus eslabones están constituidos por eslabones muy simples, redondos y con bridas muy sencillas. También tenemos las cadenas que son de tracción. Estas son empleadas para mover carga de maquinaria de transporte y trabajan con cargas medias entre 2 a 4 metros sobre segundo. Y sus eslabones son largos entre 63 y 1000 milímetros. Entre las otras tenemos las cadenas de transmisión de potencia. Entre estas tenemos que decir que son de un accionamiento y la cadena o las ruedas son usadas como engranajes flexibles para transmitir el torque desde un eje de rotación a otro eje. Sus eslabones son pequeños, entre 4 y 63.5 milímetros, con un eje y su principal objetivo es reducir las cargas dinámicas. Cabe destacar que existen varios tipos de cadenas de transmisiones flexibles. Entre esas tenemos las cadenas de casquillo. Esta cadena estructuralmente es muy parecida a las de rodillo, solo que obviamente no posee rodillo, pero son muy ligeras, son de carga limitada y generalmente su precio de su valor son muy accesibles. Luego tenemos las cadenas de eslabones perfilados. Este tipo de cadena
tiene una ventaja que es de muy fácil de armar y desarmar a la hora de algún daño. Tiene el desarme de sus eslabones. Pues ellas no necesitan ningún tipo de elemento complementario. Y trabajan, como único inconveniente es que trabajan a velocidades extremadamente bajas. También tenemos las cadenas dentadas. Estas también son conocidas como cadenas silenciosas. Estas constan de un juego de chapas, entre las cuales las chapas están ordenadas y articulan con deslizamiento o con rodamiento, según sea el tipo de trabajo a usar. También tenemos las cadenas de rodillo, que estas son las más conocidas por todos y las más usadas en el campo industrial o en la mecánica, ¿no? Esa es la que comúnmente podemos o visualizamos siempre, lo que son en motocicletas o bicicletas. También tenemos, cuando hablamos de transmisiones flexibles, tenemos las transmisiones por correa. Para definir las transmisiones por correa, podemos decir que su forma más sencilla que consta de una cinta colocada sobre una tensión de 2 poleas, de las cuales una de las partes tiene menos tensión que la otra. Se transmiten energía de una polea a la otra por medio de la fricción o el rozamiento que existe entre el piñón mayor el piñón menor, a la catalina. Entre las ventajas, así como igualmente tiene ventajas las cadenas, las correas también tienen unas ventajas muy significativas. Que esta es que la posibilidad, tienen una alta posibilidad de unir el árbol de conductor con el conducido. Su funcionamiento se puede decir que es relativamente suave, sin choque y silencioso. Su diseño es extremadamente sencillo y sus costos de adquisición es bajo. Luego tenemos lo que son las desventajas. Entre sus desventajas podemos decir que sus grandes dimensiones exteriores son muy altas. Su inconstancia de la relación de transmisión cinemática debido al deslizamiento elástico. Sus grandes cargas sobre los apoyos y sobre los árboles crean pérdida de potencia y su vida útil es baja. Hay 2 tipos de clasificación para las correas. Estas se pueden clasificar en 2 partes: en la clasificación por transmisión y la clasificación por correa. Les voy a hablar sobre la clasificación de la transmisión. Una de ellas es las de transmisión abierta. Estas se emplean en árboles en paralelo y su giro, siempre y cuando su giro sea en el mismo sentido. Tenemos las cruzadas, que estas se emplean con igualmente los árboles paralelos, pero su giro es en sentido opuesto. Tenemos las semicruzadas, que son las que se emplean si los árboles se cruzan a 90 grados y en sentido opuesto. También tenemos las múltiples, que estas son las que se emplean para transmitir un movimiento desde un árbol a varios árboles que están dispuestos en paralelo. Ahora tenemos lo que son las clasificaciones por correa. Tenemos las correas redondas, que estas son las que se emplean para bajas potencias y se caracterizan por que su diámetro transversal D. Tenemos las correas planas. Estas son las correas de sección transversal rectangular, definidas por su espesor H y su ancho B. Se emplea por desplazamientos laterales y
posee grandes distancias entre los centros de las poleas. Y una parte importante de este tipo de correas planas es que poseen flexión en los dos planos. También tenemos lo que son las correas trapezoidales. Este tipo de correa admite la transmisión de distancia entre puntos pequeños y posee grandes relaciones entre la transmisión en su sección transversal, que se define por su ancho y su altura. En un punto muy importante de este tipo de correa, o un fenómeno que ocurre entre estas, tenemos el deslizamiento elástico. El deslizamiento elástico es un fenómeno que surge como resultado de las deformaciones de la correa, bien sea por estiramiento o por acortamiento, que sufre la correa en su sentido longitudinal, que acompaña el trabajo de las transmisiones bajo la carga. Adentrándonos un poco más sobre el diseño de este tipo de transmisiones flexibles, hay una serie de pasos para el diseño óptimo y correcto de las correas, o una serie de estipulaciones que hay que seguir. Entre estas tenemos que decidir la potencia que va a transmitir dicha correa, sus velocidades de giro, sus horas diarias previstas de funcionamiento. Tenemos que corregir la potencia a transmitir para condiciones operativas, el cálculo de los diámetros primitivos de las poleas, la determinación del arco de contacto, cálculo del ancho de la polea y por medio de dichos cálculos decidir cuántas correas se utilizarán, al igual que la determinación del arco de contacto, como ya se los había nombrado. Usualmente el tipo de material que se usa para la fabricación de las correas, tenemos que es la fibra sintética, el poliéster o la fibra de vidrio. Casi siempre están revestidas tienen un revestimiento de caucho. Es importante decir que este tipo de correas trabajan a condiciones de temperatura con un amplio rango, que puede ser entre menos 10 grados a 90 grados centígrados. Al igual como las correas tienen sus pasos para un diseño óptimo, también lo tienen las cadenas. Entre estas pueden ser la comprobación de su velocidad lineal, el cálculo de la longitud, la comprobación del esfuerzo total a soportar por la cadena y los cálculos de la presión máxima de contacto. Casi siempre el material más usado para la fabricación de las cadenas es el acero, aunque pueden ser también de plástico, hierro fundido y hierro de molde. Bueno, espero que le haya sido mucha ayuda esta presentación, que le haya gustado. Muchas gracias.